todos. María Ángeles, muchas gracias por acompañarme otra vez. Hoy tenemos como invitado a Daniel Salinas Flores. Daniel, gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, déjenme les platico. Daniel Salinas es diseñador industrial por la UNAM. Posteriormente realizó estudios de mercadotecnia en el ITAM. En 1985 fundó la empresa que hoy es Milenio 3. Milenio 3 Genera, que en el año 2022 cumple 36 años de actividad ininterrumpida. Actualmente es consejero de Milenio 3 Genera, agencia de comunicación corporativa, diseño estratégico y consultoría en sostenibilidad. También cuenta con una base muy sólida de clientes que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores y del MICE. Dirige la empresa editorial Milenio 3, donde produce libros de arte para clientes corporativos y actualmente tiene más de 25 títulos. Es coautor del libro ¿Cómo y cuánto cobrar por el diseño gráfico en México?, en su cuarta edición, conocido también en el medio de los diseñadores como el Libro Rojo. Daniel es autor del libro Homenaje a la Plaza México, más de 70 años de historia, un libro que se ha presentado en los foros taurinos más importantes. Es consejero también de Tauromaquia Mexicana y consejero fundador de la plataforma Soy Taurino. Forma parte también de la Peña Taurina 432. Como te decía, Daniel, bienvenido. Daniel, quiero que nos platiques un poco qué ocurría en México y en el mundo cuando se comienza a planear la construcción de la Plaza México. Fíjate que esa época, 1941-1940, una época bien interesante en México y en el mundo. Y hablando del mundo taurino, bueno, en 1939, recordarán que se consolida Francisco Franco en el poder en España, ¿sí? Para 1940 inicia la Segunda Guerra Mundial y México inicia un periodo de paz muy interesante, la verdad. El mundo estaba en guerra, España estaba con una serie de problemas muy graves, pero México estaba en paz. Y si revisamos las fechas de la Plaza de Toros México, coinciden con estas fechas y con esta importancia que llegó a tener la tauromaquia en el mundo taurino, tanto en México como en España, ¿no? Hablábamos de las fechas, me preguntabas qué estaba pasando en el mundo. Bueno, como te decía, estábamos en plena guerra mundial, nosotros formábamos parte de los aliados, ¿sí? Y éramos proveedores de Estados Unidos en buena parte en tela, en productos alimentarios, en productos agrícolas, y la verdad teníamos nosotros una economía en auge, estábamos creciendo aproximadamente el 8-10% en algunos sectores de la industria, ¿no? Entonces, esa tranquilidad que tenía México, pues yo creo que dio motivo a este tipo de fechas que el 12 de octubre de 1941, en el Redondel, hay una entrevista donde Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del ahora director de Televisa, donde anuncia la construcción de la Ciudad de los Deportes, ¿sí? Esta fecha es importante porque después de que se construye la Plaza de Toros México, inclusive mucha gente llegó a decir que la Plaza de Toros se había construido por Manolete, cosa que pues no es cierto, ¿no? Porque nosotros sabemos que en 1941 Manolete no era la figura que llegó a ser los siguientes años, ¿no? El 4 de enero de 1942, estos empresarios, Emilio Azcárraga y el abuelo también de Carlos Peralta, Anarcasis Peralta, ellos convocan a un concurso abierto al público, a ingenieros, arquitectos y artistas en general para hacer sus proyectos acerca de la Ciudad de los Deportes, ¿sí? El 24 de mayo de ese mismo año, se da el proyecto ganador, ¿sí? Donde forma parte el ingeniero Modesto Roland, ¿no? Jorge Roland, en el cual participaba un grupo de arquitectos, ¿sí? En el mes de junio se presentan varias maquetas. Hay una foto interesante, una maqueta que tiene arcos, ¿sí? En la Plaza de Toros México, esa
maqueta no se construyó, ese proyecto no se hizo, pero sin embargo está la maqueta ahí. Muy famosa la foto. En este mes de junio se exhibe esto en el cine Alameda, ¿no? Y de aquí podemos ver el proyecto central que, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, lo hemos platicado muchas veces, esta ciudad de los deportes que contenía frontón, restaurante, teatro, alberca olímpica, canchas de tenis. Y aquí algo muy novedoso pues era la playa y una alberca con olas, ¿no? Que es algo como muy interesante en ese sentido, ¿no? Este recorte que me encontré mucho después, donde podemos ver aquí a los personajes que hacen posible la Plaza de Toros México, ¿no? Estamos viendo de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Bueno, aquí le señalo al propietario y al jefe, digamos, de todo el proyecto, Simón Eguib, yucateco, que él de alguna manera es el que tenía el gran sueño de realizar esta Plaza de Toros. En el centro vemos al presidente de la República, en ese entonces, licenciado Ávila Camacho, donde le están presentando los planos y el proyecto. Y aquí el personaje probablemente más importante en esto para la construcción de la Plaza de Toros México, que es el ingeniero Jorge Roland, ¿sí? Donde el ingeniero Roland, él se encarga de todo lo que de todo lo que es el proyecto, de todo lo que es la construcción de la Plaza de Toros México. Aquí coincide un sureño, porque yucateco, el señor Simón, y por otro lado un norteño de Baja California, el ingeniero Roland. El ingeniero Roland ya tenía el antecedente de haber construido un estadio bien interesante, un estadio olímpico en la ciudad de Jalapa, y ya tenía de alguna forma la experiencia con los estadios, ¿no? Aquí podemos ver unos libros de don Modesto Roland, ¿sí? Que es su nieto Jorge Roland, pero don Jorge, también ingeniero, se ha dedicado a recopilar la historia y la vida de don Modesto Roland. Es una persona de veras bien interesante, participó como les decía, en el estadio de Jalapa, y también es de las primeras personas que participa en el radio, en la radiofonía en la Ciudad de México y en todo el país, ¿no? Otras fechas importantes, tenemos hasta 1944 se pone la primera piedra, y el diciembre del 44 es donde ya se empieza a trabajar en los terrenos como tal, ¿sí? Y hasta junio de 1945 se da el inicio de la obra, ¿sí? Y el 5 de febrero la inauguración concurrida. Estas fechas, si reflexionamos un poco en los tiempos, la verdad son unas fechas récord, son unas fechas históricas, porque al final de cuentas la Plaza de Toros se construye en 8 meses y 4 días, ¿sí? Y poco después se inaugura el estadio, porque siempre al hermano menor, como en este caso el estadio Azulgrana, Azul, o el estadio de los deportes, siempre como que se nos olvida un poco la historia, pero también es una obra muy importante y muy interesante. Entonces el ingeniero Modesto Roland tuvo la capacidad, ¿sí?, de poder desarrollar esta plaza en tan poco tiempo, y platicando con el hijo, don Jorge, recopilando las memorias, él nos decía que el ingeniero Modesto Roland se dedicaba a planear y a organizar todo antes de poner manos a la obra. Algo que es muy importante, tener el proyecto, tener el plan de toda la obra, tener todo lo que tenía que hacer para construir cualquier cosa. Entonces yo creo que también ahí es algo muy importante la planeación y organización que se daba en esa época, ¿no? Hubiera sido muy difícil que se hubiera construido en tan poco tiempo. Hoy en día una casa habitación probablemente no se construya en estos 8 meses, ¿no? Es un récord en ese sentido, ¿no?
Las plazas de toros se analizan desde un punto de vista histórico o topológico. ¿Cuál dirías tú que es el valor histórico de la Plaza México? Mira, en ese momento, cuando se empieza a construir, se construye tan rápido la Plaza de Toros México, a los muchos capitalinos no llegaron a conocerla, o sea, no pasaban por ese lugar, digamos, ¿no? O sea, era muy difícil que llegaran al sur de la ciudad cuando estaban viviendo en el centro histórico. Sin embargo, en el mundo taurino, primero me voy a referir al mundo taurino, empieza a haber como dos vertientes en contra de la Plaza de Toros, de la Plaza de Toros México. Una, por el tamaño, lo veían de un tamaño exagerado, lo veían de que iba a ser una plaza muy antitaurina, que no se iba a poder ver de la parte alta hacia el tendido, hacia el ruedo, no se iba a poder ver. Que era una plaza que con concreto, frío, con un material nuevo, pues no iba a funcionar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, desde que empezó a dar corridas para lo que fue hecho, sí tomó un lugar muy importante en la ciudad, se convierte en un símbolo, se convierte en un edificio en el cual pues todo el mundo quiere asistir, todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere ir, ¿no? Entonces el valor histórico lo empieza a adquirir la Plaza de Toros México, yo creo que desde el día de la inauguración, ¿no? Y bueno, sabemos que la construcción fue, como dices, fue en tiempo récord y lo interesante es ver todo el material que nos vas a presentar, ¿no? De cómo se va construyendo esa plaza, lo que implicó una construcción, ahora sí que una construcción monumental como fue aquella. Son fotografías de aerofoto comparadas con el terreno como estaban, donde se iban a construir la ciudad de los deportes, ¿no? Y de alguna manera se empieza a dar la nomenclatura ahí de las calles que, como ustedes saben, en la Ciudad de México, pues son muy complicadas las calles. Estamos aquí hablando de la colonia de la Ciudad de los Deportes. Al lado tenemos la colonia Nochebuena con unos nombres de calles muy bonitas porque son artistas europeos, y tenemos ahí a Millet, a Augusto Rodin, obviamente, a Caravaggio, tenemos varias nombres de artistas ahí bien interesantes, ¿no? Y luego del otro lado tenemos la colonia Nápoles, ciudad italiana, con nombres de calles de los estados de Estados Unidos, ¿no? Tenemos ahí a Carolina, tenemos a Pensilvania, tenemos Nueva York, etcétera, ¿no? Es lo raro de la Ciudad de México. Y en la colonia Roma, ¿sí? Que es otra ciudad de Italia, pues tenemos nombres como Córdoba, Puebla, Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día la Plaza de Toros México, pues la rodea la calle de Carolina, de Augusto Rodin, de Alberto Valderas, que no toreó en la Plaza de Toros México, pero ahí está, y una parte de la calle de Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, que hubo un momento que se pensó y se propuso que la Plaza de Toros México llevara el nombre del gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, que había muerto a principios de 1945. Aquí tenemos otras fotografías, ¿sí? Aéreas de cómo va la construcción. Aquí vemos enfrente la colonia del Valle, ¿sí? Les digo que esto fue en un tiempo récord, muy rápido, ¿sí? Lo que es actualmente la colonia del Valle con un trazo radial por una glorieta que actualmente existe, ¿sí? Aquí vale la pena mencionar que del lado izquierdo estaba, lo que pueden ver aquí en la pantalla, la fábrica de los asientos. Ahorita vamos a platicar de los asientos de la Plaza de Toros y cómo se hizo. La profundidad aquí que se hizo fue de 20 metros abajo del nivel de la calle y 20 metros hacia arriba. O sea, fue una parte donde se escarbó, digamos, se hizo un trabajo ahí importante de movimiento de tierra
pero sin embargo el ingeniero Roland aprovechó lo que eran los restos de una ladrillera, entonces ya se había escarbado de alguna forma en esa parte de la ciudad, sí, ya se había recuperado algo ahí. Esta es otra toma aérea, sí. Fotografías muy complicadas en esa época se tenían que hacer en avioneta, no como ahora que pues, en dron se hacen muy fácil, ¿no? Esta es la parte de construcción. Se habla que estuvieron trabajando ahí 24 horas al día, 10,000 obreros en 3 turnos. O sea, imagínense, esto era un hormiguero de gente trabajando ahí. 1945, 46, con lo que teníamos ahí para la construcción. No soy ingeniero, pero les puedo comentar que esto está colado, o sea, se utilizó cimbra. Esto quiere decir que se hace una estructura de madera, ¿sí? Y por ahí se cuela el cemento, se deja secar y luego se retira la cimbra. Por eso es tan sólida la Plaza de Toros México. Es un cono que está formado de concreto. Entonces, la verdad, esta visión de haberlo hecho así, de haber utilizado el concreto, don Modesto Roland era un estudioso del concreto, ya sabía perfectamente cómo utilizar el concreto, fue pionero en esa parte y bueno, también previendo que estábamos en una zona sísmica, ¿no? La Plaza de Toros México, gracias a esta construcción, ha podido aguantar por lo menos 3 grandes temblores en la Ciudad de México, ¿no? El del 57 y luego el del 85 y el del 2017, ¿no? Que el de 2017 pasó muy cerca porque sabemos que en la colonia del Valle pues hubo varios derrumbes, ¿no? Son fotos de la construcción, del cimbrado, como les comentaba, ¿sí? El gobierno de la ciudad, encargado por Javier Rojo Gómez, dudó un poco de la construcción. Imagínense ver un edificio así, un cono así. Y no sé cómo se llamaba en esa época la autoridad de protección civil, pero decidieron que se hiciera una prueba de los costales, ¿no? Que se ha convertido en una anécdota bien interesante. Con la ayuda del ejército, ponen los costales, el equivalente a 3 costales, que era el peso de 150 kilos, en la zona de sol general y sombra general, para ver la resistencia de la Plaza de Toros. Obviamente aguantó, además de esto llovió en ese momento, entonces no tuvo ningún problema de resistencia la Plaza de Toros México. De los asientos, me lo ha explicado el ingeniero Roland y es algo bien interesante, pero voy a tratar de transmitirles esta idea. Los asientos son prefabricados, se fueron poniendo uno por uno, ¿sí? Se hicieron en la fábrica que está aquí arriba, luego los cargaban los asientos a lomo o en carretilla, cosa muy pesada, y luego los iban poniendo en cada uno de los lugares. Y en la parte del asiento, son huecos, llevan una parte hueca porque estaba considerado que por ahí iba a correr el agua, cosa que pasa hasta el día de hoy. Entonces, el asiento también forma parte de un drenaje. Esto lo acabo de descubrir hace poco platicando con don Jorge. Por eso los asientos no se inundan, las escaleras no se inundan y todo el agua siempre corre hacia el centro del ruedo, ¿no? Eso es algo que acabamos de ver y contemplar, ¿no? Pero es cierto, no se inundan. Sí, y bueno, también paralelamente estaban construyendo el menor. Aquí lo podemos ver en una foto bien interesante, como gente desde Sol General, trabajadores de la construcción se están asomando a ver el estadio olímpico, ¿sí? El estadio menor que se inaugura en el mes de octubre, o sea, poco tiempo después. Entonces, si vemos la ciudad de los deportes con estas 2 grandes obras, bueno, pues queda ahí una obra monumental, ¿no? En lo que es la
la ciudad de los deportes, ¿sí? Oye, Daniel, qué bueno que dices la palabra monumental. ¿Por qué una plaza monumental? ¿Crees tú que era una necesidad, un lujo o quizá una forma en México de dar un manotazo en la mesa, mostrar al mundo que la tauromaquia acá era tan importante como en España? ¿Qué era? ¿Por qué una monumental? Mira, si nos remontamos a esa época, tenemos que ver lo que empezaba a ser el entretenimiento fuera de casa, ¿sí? El entretenimiento fuera de casa, estamos hablando de 1940, 1945, por ahí. La gente trabajaba en sábado, ¿sí? Se lo he dicho a varios jóvenes y lo dicen, ¿cómo es posible? Sí, la semana laboral terminaba el sábado a las 2, 3 de la tarde, ¿sí? Después de ahí se deja de trabajar en sábado, de ahí viene la famosa canción de Chava Flores de Sábado Distrito Federal, donde la gente ya empieza a divertirse los fines de semana, ¿no? Y ahora mucha gente ya no trabaja los viernes en la tarde, inclusive, ¿no? La semana laboral se está recortando. Entonces el esparcimiento y el tiempo libre fuera de casa se utilizaba mucho los domingos. Pero los domingos, ¿cuál era un domingo tradicional? Desayunar en casa, ir a misa, bueno, o primero al panteón, a ver algún familiar, después ir a misa, después comer en casa, ¿sí? Porque restaurantes tampoco, la variedad de restaurantes que había en la Ciudad de México pues era muy limitada. Y luego en la tarde tenías las dos grandes diversiones, probablemente tres grandes diversiones que había en la Ciudad de México. Una, el teatro y el trato de carpa, los toros y el cine. No había más. Entonces, el haberlo hecho monumental sí fue en parte porque se deja de creer en el sueño campirano, en el sueño rural. Muchas familias empiezan a llegar al Distrito Federal a buscar educación para sus hijos, educación para ellos mismos, inclusive porque las grandes escuelas, universidades, etcétera, están en la Ciudad de México, ¿no? Eso es por la parte social. Y por la parte taurina, teníamos la segunda plaza más grande de la época en Venezuela, ¿sí? Mucha gente cree que es en España, no, estaba en Venezuela, ¿sí? Y la tercera más grande del mundo, las ventas, ¿no? Entonces, este sí es un sueño de decir, vamos a hacer la plaza de toros más grande del mundo, porque no dudaron en ningún momento llenarla. El toreo de la Condesa ya había rebasado todas las capacidades, ya era imposible el manejo de corridas ahí. Se daban corridas a veces viernes, sábado y domingo muy llenas. Llegaron a operar en la Ciudad de México 4 o 5 toros, 5 plazas simultáneamente. Y entonces ellos daban por hecho de que la plaza de toros iba a ser un éxito. Y además teníamos una gran cantidad de figuras en ese momento, ¿sí? Que le dábamos la pelea al tú por tú a toda la baraja española, ¿no? Y teníamos nosotros, pues ya sabes, a Briones, a Castro, a Pérez, teníamos a todos los toreros que de alguna manera podíamos hacer frente a eso y además teníamos toreros colombianos, peruanos, etcétera, que segurísimo íbamos a tener un gran éxito como constructores de la Plaza de Toros, ¿no? Y ahí entra lo que fue la inauguración, ¿no, Daniel? Que también hay unas imágenes tremendas de aquella. Sí, es la inauguración, sí. Y antes de la inauguración, un poco comentando acerca de lo que se vivía en esos tiempos y por qué todo tan grande y monumental. Bueno, aquí tenemos que recordar que la ciudad se estaba planeando por esta gran avenida Insurgentes, que al sur iba a tener la ciudad universitaria. Esto llega después en el sexenio de Miguel Alemán, pero
es como estaba planeándose un poco la ciudad, ¿no? El centro histórico y empezar con este concepto de ciudades dentro de la ciudad, ¿no? Ciudad universitaria, ciudad de los deportes, ciudad deportiva, ciudad satélite, ciudad azteca. Entonces, el trazo de la avenida Insurgentes quedaba muy bien por tener el paso por la colonia Roma, después lo que era la Plaza de Toros, la ciudad de los deportes, pasar por San Ángel, también otro pueblo que estaba a las afueras de la Ciudad de México, muy visitado, y después la ciudad universitaria y después de ahí salir hacia el estado de Morelos, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas fotos de la época de la construcción, donde ya empezaba, pues estábamos en auge, era un país en paz, era un país organizado, era un país no dividido, traíamos un proyecto de nación ahí como que muy claro, de crecimiento y de desarrollo y progreso, y por eso se dan estas grandes obras, ¿no? Después viene el Estadio de Ciudad Universitaria. Aquí vemos la parte de enfrente de la Plaza de Toros México. Esta es la colonia La Florida, donde está no, perdón, es la colonia de Nápoles, donde está el Colegio de La Florida, sí, es un gran colegio el que vemos aquí. Y cómo estaba creciendo la ciudad hacia esta zona. Y la verdad aquí ya era una zona donde pues, las casas y las zonas habitacionales pues, eran muy interesantes, muy bonitas, ¿no? Muchas de las que vieron al principio tomadas desde arriba, desde el cielo, se debe gracias a esta compañía que se llamó Aerofoto. Aerofoto tenía un hangar en el aeropuerto de la Ciudad de México donde prácticamente diario salían avionetas a fotografiar México por los aires, ¿no? No, excelente. Esta Qué es bueno, qué bueno que lo dices. Sí, de verdad, sí, qué bueno esta que lo era dices. Sí, que aquí tratamos de la mostrar siempre razón, evidencia y ciencia. Esta es la evidencia de dónde Se se sacan obtienen esas esas fotos. fotos. claro. Está excelente. Sí, mira, esta es la oficina de Aerofoto, está en la calle de Obrero Mundial, estaba en la calle de Obrero Mundial, y Pitágoras o Anaxágoras, no me acuerdo, por ahí estaba, ¿no? A unas cuadras del viaducto Piedad. Y esta compañía afortunadamente, perdón, lo rescata Grupo ICA, y aquí vemos cómo están las fotografías archivadas, guardadas, documentadas, etcétera, ¿no? Es como está toda la parte desde el aire tomado, ¿no? Algo que también me gusta comentar acerca de la Plaza de Toros México es que cómo cambia la gráfica, inclusive también la gráfica taurina. Esta es una gráfica que salió el día de la inauguración de cómo llegar a la Plaza de Toros. Lo que vemos arriba son los transportes, los camiones, para indicarle a la gente cómo puede llegar, ¿no? a la plaza. Esto salió publicado en plana completa en los principales diarios del país, ¿no? Pero esperando gente incluso de San Luis o de Zacatecas, de... Exactamente, sí, exactamente. Y como decías, Ángeles, pues llega el momento de la inauguración. Y en la inauguración, por ahí dicen que es el primer examen que se le hace a los taurinos, ¿no? A ver, dime el cartel inaugural de la Plaza de Toros México, ¿no? Y todos los taurinos prácticamente se lo saben de memoria, ¿no? Luis Castro el Soldado, Manuel Rodríguez Manolete y Luis Projuna con Toros de San Mateo, ¿no? A mí me gusta mucho este cartel porque es el cartel oficial inaugural. Para mí, perdón, soy diseñador, pero a mí ahí viene uno de los logotipos más bonitos de la Plaza de Toros México. Este que vemos ahí que dice Plaza México y en la parte de abajo un trazo de la Plaza de Toros, hecho por Pancho Flores, por el maestro Pancho Flores, y la verdad es un logotipo que a mí me encanta. Obviamente en esa época no se utilizaba el concepto y la palabra de logotipos, pero es algo que me gusta muchísimo.
Este es el día de la inauguración, una foto que conseguimos ahí. Hay muchas historias y muchas anécdotas acerca de este gran día. Les puedo comentar, aparte de las no taurinas, algo importante, el letrero de General Popo, que la gente lo criticó muchísimo, que cómo era posible que estuviera patrocinada una corrida de toros, ¿no? Entonces, ese es anécdota interesante, ¿no? Lo que es el comentario de que estaban en contra de la publicidad de la Plaza de Toros México, ¿no? Y aquí como les digo, anunciaron esto. Y aquí hay otro punto que me gusta destacar, vean las placas de concreto que se tienen alrededor de la plaza. Vean qué bonito piso tenía. Es cierto. Sí, así estaba planeada la plaza, que todo alrededor fuera de concreto. Miren, aquí están unas placas muy grandes, como las pueden ver, ¿sí? Que hubiera sido una maravilla que esto se hubiera conservado, ¿no? Obviamente no está el encierro, no están las estatuas de Alfredo Just que después se hicieron. Aquí todavía podemos ver parte de los restos de la obra, ¿no? Sí. Y el estacionamiento que iba a quedar en esta zona, que ya no se hizo, no se construyó. Aquí vemos como la gente que trató de llegar aquí a la inauguración, pues se estacionó ahí, ¿no? Entonces, la cantidad de gente que hay afuera, considerando que ya se ve llena. Ya se ve llena, ¿no? Ya se ve llena ahí, empieza un poco tarde la corrida y bueno, pues muchas veces el tiempo libre me la paso viendo y analizando estas fotografías. La verdad que se imagina uno que estuvo ahí, ¿no? Todavía nosotros de niños conocimos a mucha gente que cualquier plática taurina siempre empezaba con yo vi a Manolete o yo estuve el día de la inauguración, ¿no? Desafortunadamente, pues muchos de ellos ya se han ido, ¿no? Entonces, este es el día de la inauguración. Hay estas fotos que alcancé a conseguir del día de la inauguración de Carlitos González, un archivo fotográfico histórico muy, muy valioso, muy interesante, que afortunadamente las hijas lo pusieron en custodia en la Universidad Iberoamericana. Entonces, este archivo está bien guardado este archivo fotográfico que se puede encontrar en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Mira, para no platicar mucho de la inauguración, porque se pueden hablar muchas cosas taurinas, a mí me gusta platicar acerca de la importancia de lo que era la tauromaquia en esa época. Y había un caricaturista, un dotado, un gran dibujante, Valdiosera, también taurino, que desde su punto de vista habla acerca del inicio de la temporada 46 en la Plaza de Toros México. Entonces, aquí podemos rescatar que la primera pieza que se toca es la Macarena. No es ni Cielo Andaluz ni algunos otros, no, es la Macarena. Entonces, algunos cronistas después han dicho acerca de la Plaza de Toros, el día de la inauguración a las 4 de la tarde se tocó Cielo Andaluz. No, no es cierto. Fue la Macarena, aquí lo podemos ver, ¿no? En estas, ¿cómo se llaman? Bocinas, ¿no? Que no se llamaban bocinas, si no me equivoco, megáfonos, donde se da el inicio de la corrida, ¿no? También vemos aquí el desfile charro, algo bien interesante, ¿sí? Que parte en Plaza Charros, en la Plaza de Toros México. Y luego aquí vemos cosas bien interesantes, ¿no? Que por aquí estaba sentado Lorenzo Garza,
que por aquí Manolete fue a echarle bronca a la porra libre, donde se sentaba después la porra libre, ¿sí? Que por aquí salió el primer toro jardinero. Entonces, este caricaturista narra una parte bien interesante de lo que es la inauguración de la... Estaba Silvetti también, alcanzó a leer. Sí, exacto. Este es un cartel bien interesante. La primera cojiniza se dio este día, algo que no se daba en el toreo, no se daban cojines, aquí se daban cojines, y bueno, aquí este caricaturista pone la caricatura de los cojinazos al final, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que tenemos aquí. Además, creo que es el tema de la fotografía taurina, ¿no? Que conseguirla a veces no es tan fácil, sobre todo de tanto tiempo atrás. Es complicado, pero yo siempre trato de decirle a la gente que en México hay todo, hay que tener paciencia, hay que tener todo, ¿no? Y si alguno está buscando temas y detalles de la Plaza de Toros México, segurísimo lo va a encontrar. Todo es cuestión de dedicarle tiempo y buscar pues en algunos archivos, ¿no? Por ejemplo, aquí está un libro un momento que publicamos en el libro, que es La Gran Bronca, donde toreaban Lorenzo Garza y Manolete, se pelean con el público. Y bueno, aquí el tema de recolectar, buscar las crónicas, pues obviamente se encontró en todos los periódicos, pero también en revistas, ¿no? La Lidia, La Fiesta, está en Novedades, pues en esa época se publicaba muchísimo de toros en prácticamente todos los medios nacionales, locales, revistas, etcétera, ¿no? Y de lo que comentabas es un poco la inquietud de rescatar algunos momentos y algunas cosas interesantes de la Plaza de Toros México. Yo pongo como ejemplo este libro, un gran libro de Heriberto Murrieta, editado por Editorial Clio, donde aparece esta foto en la cuarta de forros, en la parte de atrás, digamos, del libro, esta foto de un trincherazo. Y a mí me llama mucho la atención de esta foto, este triángulo o esta parte blanca, ¿no? Que era, bueno, pues, ¿por qué está ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? ¿No? Entonces, uno se pone a investigar y se pone a husmear y empieza uno a ir a la hemeroteca y a buscar libros y a buscar una serie de cosas. Y en este caso, Silvia Pérez, la hija de don Silverio Pérez, nos abrió su rancho, su museo en Texcoco, y ahí pudimos rescatar este momento, pues bien interesante, de la Plaza de Toros México, ¿no? Aquí está Silvia Pérez con Dani, Dani Magdaleno, fotógrafa, que en paz descanse, muy, muy joven. Aquí podemos rescatar en las crónicas, sí, del toro, una faena del toro porteño, que en el primer toro le habían puesto una buena revolcada a Silverio, y en el segundo toro ya le habían roto la taleguilla, y bueno, pues obviamente un monosabio le presta un pantalón y él sale en el segundo toro, ya sabes, chiflándole, como sabemos chiflar en la Plaza de Toros México, pero fue una gran faena, que ahora tengo como que el hobby y el gusto de andar buscando la película. No la encuentro, algún día la encontraré para poder ver esta faena de Dos Orejas de Silverio, ¿no? Lo que decías de la fotografía, mira, yo siempre he tenido un gusto por la foto, y aquí, además de ver al Calecero y a Agustín Lara, en un momento bien importante de la Plaza de Toros México, porque Agustín Lara fue el primer personaje no taurino en dar una vuelta al ruedo en la Plaza de Toros México. Y aquí vemos a una persona que yo admiro muchísimo, que es el primer Mayito, de los hermanos Mayo, que no eran hermanos y que no se apellidaban el Mayo, pero pues esa es otra historia bastante larga, pero era un colectivo
de fotógrafos españoles que vino a trabajar a México y en los cuales afortunadamente todo el acervo, ¿sí? Y todo el archivo lo donan al pueblo de México y está en el Archivo General de la Nación. Entonces, así armamos el momento con varias cosas de Agustín Lara, y por eso les quería platicar del Archivo General de la Nación, porque ahí se ha donado mucho material taurino. Ahí actualmente tenemos lo de los hermanos Mayo, que es una colección de fotografía muy importante, muy interesante, donde lo que era Lecumberri, como ustedes saben, se convirtió en el Archivo General y ahí podemos encontrar. El archivo de los Mayo deberá de tener como, dicen que como 2 o 3 millones de fotografías, ¿sí? Pero hay un archivo Díaz, hay un archivo, varios archivos de fotografía, porque no había fotógrafo que no se sintiera como un fotógrafo a la vanguardia, artístico, bueno, que no tomara algo de todos. Entonces, en esa época había que tomar fotografías taurinas, era como lo máximo para todos los fotógrafos taurinos, ¿no? Claro. Sabes también que es vale la pena destacar, Daniel, de pronto se nos olvida que la tauromaquia o que los toros forman parte de nuestra historia. Hay parte de la construcción de esa plaza y de ese estadio, o incluso esta parte de un área dedicada en el AGN, al área taurina o al tema taurino, no se entendería sin los toros, ¿no? Por eso los toros son parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Puede ser que no te gusten, pero no por eso dejan de ser parte de nuestra historia, y a partir de muchos estudios taurinos es que nos explicamos parte del contexto actual, independientemente de si te gustan o si no te gustan. Su valor histórico, su trascendencia cultural es otra. Y me gustaría que nos explicaras qué más te encontraste en el AGN o qué otros archivos hay en México. Definitivamente, la tauromaquia da para muchas vertientes de investigación, de análisis, de historia, etcétera, ¿no? Y creo que ninguno de las aristas del conocimiento de la historia o de la investigación se ha terminado. Yo, por ejemplo, en el tema de fotografía taurina, yo creo que todavía hay muchísimo que investigar y muchísimo que hacer y mucho que rescatar, ¿no? Porque aquí te estoy hablando de una temporada, de una plaza de toros. O sea, imagínate todo lo que podemos encontrar por plazas en Aguascalientes, en Monterrey. Y mira, aquí les quiero mostrar cómo era el trabajo de los fotógrafos en esta época, en la cual tenemos que remontarnos a la época donde, bueno, el periódico o el fotógrafo tenía que comprar un rollo, o 2, o 3, o 4. Los que tenían mucho dinero compraban un rollo por toro, o sea, tenían ese lujo de poder disparar, llevar 6 rollos y poder disparar por cada uno de los toros que se lidiaban. Pero algunos otros no, ellos llevaban un rollo de 24 fotos, 25, 36 fotografías y tenían que fotografiar rápidamente en la plaza, guardar sus tiros, no por demeritar a la fotografía actual, pero la fotografía actual digitalmente tú puedes fotografiar una tanda de un matador apretándole el automático y tirar cerca de 60, 70 fotografías y luego seleccionar una. No, aquí no, aquí había que esperar el momento exacto, el tema, había que saber mucho de toros para predecir. Creo que ahí viene por la izquierda, el primero no va a ser muy bueno, pero el segundo va a ser uno. Lo que nos ha pasado a nosotros cuando estamos en la plaza, que estamos un poco anticipándonos a lo que va a ser el matador y lo más interesante de los toros, qué va a ser el toro, qué puede hacer el toro, ¿no? Entonces, era fotografiar aquí el momento, después encomendarte a la Virgen de Guadalupe para que dijeras,
ojalá que la foto que tomé saliera, porque de ahí tenías que salir corriendo. Sí, muchos de ellos se los daban a un mensajero en bicicleta, se iba el mensajero hasta Bucareli, donde estaban la mayoría de los periódicos, llegaba con la bolsita de los rollos, se los presentaba al editor en fotografía, revelaba la foto, el rollo, y él decía, este me lo das para mañana, este para mañana, este para mañana. Escogía 4 o 5 fotos. El fotógrafo lo que hacía era imprimir en papel 8, 9, 10, 15, 20 fotos, se las guardaba el fotógrafo y alcanzaba al matador, al apoderado, al ganadero, donde estuviera la tertulia o donde estuviera el festejo, y ahí vendía las fotografías y con eso complementaba los honorarios el fotógrafo. Entonces, el fotógrafo ya los alcanzaba en el taquito o en algún restaurante famoso donde él sabía que ya iban a estar ahí las fotografías. Entonces, estos archivos, estos negativos, después, a veces cuando la corrida no era buena o tenía tiempo o era muy ordenado el fotógrafo, armaba estos sobres donde ponía una pequeña crónica de la corrida, ¿no? Ponía las tiras, 75 imágenes, aquí dice, en acetato, esto es febrero del 53, y aquí dice, Carlos Arruza, Manolo dos Santos, que se despidió de torero, y Luis Procuna, que hizo la faena de su vida con todo tal, ¿no? Entonces, el fotógrafo pues también tenía que reportar y ordenar esto, ¿no? Esto lo dejaba en negativo, así es como está actualmente, así es como lo puedes encontrar en el AGN. Entonces, si nosotros tapáramos el nombre de este toro, Obispo 470, Toriles, pues esta fotografía no sabemos si puede ser de los 70, de los 60 o de los 50, ¿no? Entonces hay que ir analizando todas y cada uno de los detalles. Por eso a mí me gusta mucho y me apasiona este tema de la fotografía, porque hay que poder ver. Aquí nos empieza a dar algunas ideas por Ambulancias Galloso, que está ahí atrás, que podemos ver más o menos en qué época fue, si no tenemos el orden en el sobre, ¿no? Y aquí deja a Manolo Martínez, pero esta fotografía la utiliza para decir que Manolo Martínez tuvo tal cosa, ¿no? Y en la parte de atrás pone un sello donde, con la fecha donde lo ha publicado. Entonces, tú cuando estás investigando y estás buscando acerca de las fotografías, pues tienes que buscar pues, la fecha más antigua o ver cuándo lo publicaron, ¿no? Entonces es bien interesante cuando vas a un archivo de un periódico, poder revisar este material, ver la parte del frente y la parte de atrás, sobre todo para buscar las fechas y buscar algunos otros datos, ¿no? ¿Cuántos años tienes investigando sobre la Plaza México, Daniel? Tenemos una editorial que hacemos algunos libros que nos gustan hacer fotos, libros de fotos antiguas de la Ciudad de México y de algunas otras zonas, ¿no? Y siempre tuvimos nosotros en familia la idea de hacer algo acerca de la Plaza de Toros México y pensamos por ahí del 2017-2018 empezar a investigar y a meternos en la parte de fotografía sobre la Plaza de Toros México, ¿no? Entonces, más o menos desde ahí se publica el libro en el 19, pero de ahí, en el 18, perdón, pero de ahí pasa el que gracias a este libro, pues muchos amigos te empiezan a llamar y te empiezan a decir, oye, me encontré esto, ¿y por qué no pusiste esto? Y faltó tal. Entonces, pues da para otro libro, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Entonces, no me quiero quedar con un comentario que creo que es importante para que veamos un poco lo que me ha comentado Ángeles y tú Fernanda, acerca de por qué esta plaza tan importante, ¿no? Por qué empieza a hacerse monumental, famosa. Y
En el caso de México, se da una conjunción muy importante entre el aspecto de diversión, del de entretenimiento fuera de casa, el de la diversión de los domingos. Después, una parte donde socialmente era muy bien visto asistir a los toros, ¿sí? Empiezan los grandes famosos a asistir a los toros, a estar por ahí. Pero luego los políticos del partido dominante que estaba en ese país, en México, pues esto no lo podemos negar, es historia, empiezan a asistir a los toros. Y tanto del partido oficial como de los de no partido oficial, ¿no? Porque también se decía que obviamente la popularidad de un político se podía medir cuando asistía a la plaza de toros, ¿no? Entonces aquí se da ese fenómeno en México, donde la parte social, la parte política, empiezan a asistir a los toros y se convierte esto en un fenómeno, ¿no? En un fenómeno, aquí vemos una foto del presidente Miguel Alemán junto al empresario, el doctor Gaona, en un festival que se dio solamente para el gabinete, ¿no? Entonces, resulta que también algunas crónicas políticas se podían leer en entre líneas, ¿sí? De quién había asistido a la plaza, quién no había asistido, si quería ser candidato de tal partido, si no era candidato de tal partido, etcétera, ¿no? Esto es un fenómeno, pues, raro, simpático, que pues yo creo que en pocos lados del mundo se dio y en pocas plazas del mundo se dio como se dio en la Plaza de Toros México, ¿no? Aquí vemos, hay gente que dice dos grandes personalidades, yo digo que hay muchas personalidades aquí. Aquí podemos ver a Manolo Martínez, sí, aquí podemos ver a María Félix, pero también vemos a Mayito, el fotógrafo aquí de espaldas de Boina. Vemos a el abuelo de José Luis Alatorre, José Luis Corona, que fue durante muchos años juez de plaza. Vemos a Pepe Chafik. Yo creo que la Plaza de Toros México tiene un encanto muy especial, es un edificio mítico, es un edificio símbolo en la Ciudad de México y obviamente en el mundo taurino, ¿no? Bueno, incluso hablando de fotografía y todo lo que pasa en esa plaza, hay fotografías que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí, fíjate, pero mira, esta de Genaro Olivares es una gran foto. Como tú dices, la vuelta al mundo, porque en ese mes salió en live, en un reportaje muy especial, como pues, la foto más importante de ese mes, ¿no? Y fue una foto que se publicó, además del live, en otras revistas. Y después en redes sociales, no voy a decir los nombres porque si no me voy a equivocar, pero tengo entendido que los tres que están aquí, tanto el carterista como la gente que está cargando al torero como el de al lado, es gente famosa y gente que tiene que ver con el toro, ¿no? Entonces, los personajes de aquí se pueden identificar, ¿no? Y se pueden de alguna manera ver y verse en la Plaza de Toros, que de alguna manera también es un encanto, ¿no? Y ahorita que comentabas, Ángeles, pasé muy rápido algo que me gustaría comentar de esta corrida, que tiene que ver con el cine, que Fernanda comentaba, bueno, pues la Plaza de Toros México también tiene que ver mucho con el cine, ¿no? Se han filmado películas taurinas, muchas, y películas no taurinas, ¿no? Es inolvidable el final de la película ATM con Pedro Infante y Luis Aguilar, que salen en el túnel de la Plaza de Toros hacia el centro del ruedo, con una caseta que se está incendiando, que era el show principal, atravesar esta caseta que estaba
llena de fuego, ¿no? A mí me gusta comentar mucho acerca de esta corrida del 15 de febrero del 53, donde estaba Carlos Arruza, Luis Procuna y Manolo dos Santos, que era el sobre que veíamos también ahí en la investigación, donde acude por primera vez a los toros el productor de cine Manuel Barbachano Ponce con el director Carlos Velo, ¿no? Y yo creo que, y lo sigo sosteniendo, que para mí el espectáculo de los toros es, si vas sin prejuicios, para mí es el espectáculo más emocionante y el espectáculo que más te puede llegar a impactar, ¿no? Entonces, don Manuel Barbachano Ponce acude a esta corrida de toros con el director Carlos Velo y se impacta de ver lo que pudo ver esta corrida. En el primer toro, Luis Procuna sale abucheado, cojinazos, pleito, una gran bronca, acobardado, sale corriendo, se refugia en el burladero, no quiere saber nada de esto, del primer toro. Y en el segundo toro da la faena de su vida. Entonces, a él lo impacta de una gran forma, de una gran manera, que dice, yo tengo que hacer una película de esto. Me dedico a hacer cine, yo tengo que hacer cine de esto. Le emocionó y le conmovió tanto esta corrida que surge pues la película Torero, ¿no? Sí. Con Luis Procuna, donde saca muchas escenas de Manolete, ¿sí? Y de Carlos Arruza, dirigido por Carlos Velo. Lo que son las cosas, el logotipo de aquí está hecho y realizado por Vicente Rojo, gran diseñador y gran artista. Entonces, ve cómo podemos conjuntar en una corrida fotografía, arte, diseño, música, etc. Y después, Manuel Barbachano Ponce, con 2 películas, ¿sí?, inaugura el acervo cinematográfico más grande que hay en México, que es la Filmoteca de la UNAM, con 2 películas. Una, la película Torero, de Carlos Velo, y la otra, la película Raíces, de Benito Alarraqui. Entonces, con esto se inaugura la gran filmoteca de la UNAM, de aquí de Ciudad Universitaria, ¿no? Que hoy en día, desconozco el dato, pero contiene una gran cantidad de películas, y también la filmoteca de Taurina de la Universidad Nacional Autónoma de México es muy importante, ¿no? Todas estas fotografías y deteniéndonos en los detalles como nos has ido guiando, yo veo, por ejemplo, la cantidad de publicidad que había entonces en las plazas de toros, cosa que hoy ya no vemos, ¿no? No es tan frecuente. Cómo vendía. Pero además otra cosa, o sea, cómo a través de la tauromaquia, o sea, viendo estas imágenes, hablando de los archivos fílmicos, de todo el material que hay en diferentes acervos resguardados, afortunadamente, quien quiera hacer un análisis antropológico, histórico, social, de ciertas épocas, tiene todo en una fotografía taurina, ¿no? No solamente lo que hay en el ruedo, sino todo lo que hay alrededor, da una panorámica completa de lo que es la sociedad de una época. Definitivo. Y mira, estamos platicando acerca del punto, digamos, artístico y de lo que pasa en el ruedo y en algunos casos los tendidos. Pero el fenómeno social que hay alrededor de la Plaza de Toros también es muy importante. O sea, el hablar del comercio, hablar de la gente que está ahí trabajando, de la gente que está vendiendo, de toda la gente que está alrededor de la Plaza de Toros, la verdad es que se convierte esto en un microcosmos, ¿no? En un microcosmos que de alguna manera todo eso impacta a toda la sociedad. Ahora, lo que decías acerca de las marcas, desafortunadamente también eso ha pasado con las marcas nacionales.
estas marcas han sido adquiridas por empresas o consorcios extranjeros, ¿no? Y a su vez tienen el pensamiento de hacer lo políticamente correcto y no entrar en temas, digamos, polémicos, y por eso han retirado mucha publicidad de los toros, ¿no? Pero fíjate que para nosotros aquí era importante hablar de la Plaza México. Ahora sí que el fenómeno que fue su construcción, que verdaderamente es no solamente para quien le gusta el toro, quien le gusta la arquitectura, la ingeniería, todo, yo creo que es yo digo, un monumento histórico al que hay que voltear a ver cómo se hizo, qué hay detrás de él, por qué se hizo en el momento que se hizo, ahora sí que valga la redundancia, ¿no? Como mencionan, el momento Exacto. histórico que había en ese momento en la Ciudad de México, una plaza tan grande que yo creo que parecía imposible llenarla y vaya que se llenó, ¿no? Vemos que muchas veces la gente se quedaba afuera. Yo siempre será mi plaza, ¿no? Todo lo que se vive adentro de esa plaza y es parte de la Ciudad de México, sigue siendo un referente para los que somos de la Ciudad de México, es todavía y seguirá siendo, ¿no? Un referente es cerca de la Plaza México, qué restaurantes hay por ahí, eso es un punto de encuentro para muchos ahí en la Ciudad de México. Entonces, era importante hablar de ella, conocerlo, todo lo que se ha vivido ahí es historia y como bien dice Fer, no nada más historia para el mundo de la tauromaquia, es historia de lo que ha sido México, de lo que es, y esperamos que siga contando muchas historias. Me gustaría, la verdad me gustaría destacar toda la labor, no solamente de investigación, sino de archivo, de recuperación, recolección, de todo este material tan importante que tienes, Daniel, y que pones a la disposición de la gente en tu libro, pero también que sigues trabajando en el tema, porque como dice María Ángeles, la Plaza México es un edificio emblemático, es parte del paisaje urbano de la Ciudad de México, ¿no? Y ha venido influyéndonos desde que se estaba construyendo, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, yo no me imagino ese lugar vacío, no me lo imagino con otra cosa. Es parte de nuestra historia, ¿no? Esta me da coraje que cambien la ruta de los aviones, porque algo que veíamos en la Ciudad de México cuando veníamos llegando por la ruta de norte a sur era hacer un homenaje por el aire y alcanzar a ver la Plaza de Toros México y el Estadio Azul, ¿no? Ese saludo, yo no me lo imagino con otra cosa más que con la Plaza de Toros México, ¿no? Y como decía, ¿no? Por eso es importante tu libro. Otros que esperamos vengas, como dices, ya tienes más material, ¿no? Porque hay que guardar todo eso, recopilarlo, como bien dice Fernanda, ¿no? Es una labor titánica, pero hay muchísimo material y hay que seguirlo poniendo a disposición para que todo el mundo conozca la Plaza México. Muchas gracias, Daniel. Pues seguiremos con esto. Gracias a ustedes por la invitación.